Vamos a elaborar el presupuesto para la propuesta, siempre dentro del programa Erasmus+, Key Action 2, Capacity Building. En este vídeo vamos a presentar cómo está el contexto Erasmus en esta última convocatoria respecto a las tres anteriores. Vamos a hablar del formato del presupuesto, los conceptos básicos que nos encontramos y las partidas presupuestarias. Y por último, unas conclusiones. Lo primero que tenemos que saber es cuándo tenemos que preparar el presupuesto. El momento idóneo para poder preparar el presupuesto es cuando el consorcio se encuentra cerrado. Están definidas todas las actividades del proyecto y tenemos toda la información suficiente del call. Nos hemos leído todas las guidelines, los contratos, etc. ¿Cómo la Universidad de Alicante prepara el presupuesto? La persona que prepara el presupuesto se reúne con la persona que ha desarrollado la propuesta para que le explique las responsabilidades de cada actividad, quién es el responsable de cada actividad, dónde se va a realizar, el tiempo que dura y los resultados que se van a obtener de cada actividad. Normalmente nosotros preparamos un borrador después de esta reunión y luego volvemos a tener otra reunión con la persona que ha desarrollado la propuesta para poder comprobar que hemos incluido todos los gastos en la misma. Una vez que hemos cerrado ya el presupuesto, lo volcamos en el documento, en el template oficial que ofrece la agencia y en todas las partes de la propuesta que necesita información del presupuesto. En la propuesta, el presupuesto no tiene un criterio de evaluación único, está incluido dentro de la calidad del diseño y ejecución del proyecto. Este criterio se puntúa con 30 puntos. El presupuesto probablemente se puntúe entre 5 y 10 puntos. ¿Qué quiere ver la agencia con el presupuesto? Que el proyecto es rentable y que asigna los recursos apropiados para cada actividad, que todas las actividades están presupuestadas y que los costes son adecuados. Quieren ver una coherencia entre el objetivo, actividades y presupuesto. Antes de preparar el presupuesto, como comentaba antes, tenemos que leer toda la información que nos facilita el call. Para empezar, la guía Erasmus, donde especifica si hay alguna novedad con las otras convocatorias anteriores. En esta última versión de la guía podéis encontrarla en la página 157. Tenemos que ver qué plantilla nos ofrece la comisión para rellenar el presupuesto. Normalmente es un Excel, luego lo explicaremos, y viene en 3 idiomas, inglés, francés y alemán. También es importante que echéis un vistazo a las FAQs, a las preguntas frecuentes de las anteriores convocatorias y de esta. Nos resolverá muchas dudas. Es muy importante que leamos el modelo de Grant Agreement y los anexos que firmaríamos si nos aprueban el proyecto, porque ahí podemos encontrar las definiciones de costes no elegibles y costes elegibles. También es importante que leamos una guía, las Guidelines for Use of the Grant, que son las que informan de todos los costes que son elegibles en los proyectos que han sido aprobados con las anteriores convocatorias. Otra documentación a leer son las presentaciones que ofrece la Comisión Europea en los Project Representative Meeting que se hacen cada año. Erasmus Plus tiene un concepto de financiación un poco diferente a otros programas de investigación o a los anteriores programas de fortalecimiento institucional. Erasmus Plus informa que todos los gastos que se incluyen en el presupuesto no son suficientes para llevar a cabo la acción completa del proyecto, que el consorcio tiene que aportar una parte. Por tanto, todos los costes que consideran elegibles y que consideran que van a financiar el proyecto y que vamos a incluir en el presupuesto, ya de antemano sabemos que no cubren el 100% de los gastos del proyecto. Esa cofinanciación es relativa, depende un poco del proyecto y lo que se quiera realizar durante la gestión del mismo.
Como comentaba antes, la agencia facilita una plantilla para incluir el presupuesto en el proyecto. Esta plantilla para esta última convocatoria todavía no ha salido, saldrá a mediados de noviembre, pero revisando las plantillas anteriores se puede explicar que son unas plantillas de Excel, ¿vale? En 3 idiomas, inglés, francés y alemán. Es una plantilla protegida que no se puede modificar, que calcula las fórmulas y aplica unos ratios máximos que da la agencia. Cada Excel, cada libro tiene varias hojas por partidas presupuestarias y rellenará los campos en azul. Solo se pueden rellenar los campos en azul, el resto viene automáticamente. Es muy importante cuando trabajéis con esta plantilla que se habiliten los macros y que se guarde en formato XLSX. Nosotros trabajamos con esta plantilla a la hora que estamos, en el momento que estamos haciendo el Excel, el presupuesto, pero sí que trabajamos también con una plantilla anexa, una plantilla de trabajo para poder trabajar bien y poder ver, reflejar bien los costes de personal. Ahora lo explicaremos. La plantilla oficial que facilita la agencia es esta plantilla, donde se puede ver que tenemos que elegir el tipo de acción, si es un Joint Project o un Structural Project. Hay que elegir la duración del proyecto, 24 o 36 meses. Pondríamos el acrónimo del proyecto y pondríamos el título completo del proyecto. Ojo, ya he dicho que esta plantilla es de la antigua convocatoria, de la nueva convocatoria no ha salido. Este es el overview de la plantilla del presupuesto. Aquí introduciríamos los nombres y los países a los que pertenece. Igual, en el mismo listado, en el mismo orden que lo pondríamos en la descripción del trabajo o en el e-form. Eso hay que tenerlo en cuenta. Todavía, como no ha salido, pero ya podemos adelantar que esta parte de Special Mobility Strand no nos la pedirán para este proyecto, para esta convocatoria. ¿Qué criterios hay del presupuesto? Podemos pedir una subvención entre medio millón y 1 millón de euros. Esa subvención, la cantidad que vayamos a pedir, va a depender mucho si vamos a optar a un proyecto nacional o a un proyecto multicountry, del número de socios y los años de duración del proyecto y las actividades a realizar. Cuanto más actividades queramos realizar, cuanto más dure el proyecto y más número de socios, más subvención vamos a pedir, pero siempre hasta un máximo de 1 millón de euros. ¿Qué nos financia la comisión? Nos financia los costes incurridos por los socios del proyecto, los costes necesarios para la ejecución, los costes que estén conectados directamente ligados a la ejecución del proyecto, que se encuentren en el plan de trabajo, que estén dentro del periodo de ejecución, que sean reales, identificables y controlables, que sean costes razonables, que cumplan el principio de economía, eficacia y eficiencia y que sean atribuibles al proyecto. Los costes de personal, de viaje, de equipo y de subcontratación. Estas son las únicas partidas que financia la agencia. ¿Qué no nos va a financiar la agencia? Las deudas y provisiones para posibles pérdidas, los intereses, gastos ya financiables en otro contexto, compra de terrenos o bienes inmuebles, pérdidas debidas al cambio de divisa, el IVA, los gastos excesivos o imprudentes, los costes de la preparación de la solicitud, gastos de apertura y mantenimiento de cuentas bancarias que no cumplan las características de los elegibles y no se encuentran reflejados en el Execution Award. Por tanto, es muy importante que la persona que vaya a hacer el presupuesto sepa claramente todas las actividades y quién las va a realizar para que podamos reflejar todos los gastos del proyecto. Bueno, ya sabemos cómo es la plantilla del presupuesto, sabemos qué documentación nos tenemos que leer previamente antes de hacer el presupuesto, conocemos las actividades que va a hacer cada uno. Ahora vamos a hablar de las partidas presupuestarias, de lo que nos va a financiar la agencia. La primera partida presupuestaria son los costes de personal.
Erasmus Plus financia los costes de personal que realizan tareas que son directamente necesarias para el logro de los objetivos del proyecto. Ellos lo diferencian mediante 4 categorías de personal. La primera categoría es la categoría de manager, que son las personas que realizan las actividades de coordinación dentro del proyecto. La segunda categoría, Researcher, Teacher and Training, que son las personas que realizan actividades académicas. La tercera categoría es Technical Staff, actividades técnicas y actividades de traducción. Y por último encontramos la categoría de Administrative Staff, son tareas de secretariado, son los estudiantes, también podríamos imputarlo aquí. La Comisión Europea lo que hace para justificar el personal y para solicitar el personal utiliza las unidades coste, es decir, dependiendo del país al que pertenezcas y dependiendo de la categoría que tú estás haciendo, y produciendo dentro del proyecto, te va a dar un coste unidad máximo. Es decir, el coordinador del proyecto, si fuera un coordinador español, hiciera una actividad de coordinación, el máximo que te pagaría Erasmus Plus sería 164 € al día. Sin embargo, si fuera una categoría administrativa, te pagaría como máximo 78 € al día. ¿Cómo debemos introducir los costes de personal dentro del presupuesto? Introduciríamos los costes de personal por cada paquete de trabajo que estemos realizando. Introduciríamos el tipo de paquete de trabajo, listaríamos a todos los socios, introduciendo el número de partner, el mismo Excel se volcaría el nombre del socio y el país al que pertenece. Y nosotros tendríamos que decir por cada paquete de trabajo los días de trabajo que necesita cada socio por cada categoría profesional. Entonces nos sentaríamos con el técnico y diríamos, para el paquete de trabajo 1 de preparación, ¿quién es el líder? En este caso, el líder sería UAM de Nicaragua. Incluiríamos para él, hemos pensado que 10 días de manager, 20 días de teacher, 20 días de técnico y 10 días de administrativo para este paquete de trabajo. Y para el resto de socios le incluiríamos los mismos días en las diferentes categorías profesionales. El Excel, como es un Excel inteligente, nosotros incluyendo solo los días, ellos te calculan el coste que va a tener cada institución por cada paquete de trabajo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hagamos el cálculo de personal? Pues que en los paquetes de trabajo, quien lidere hay que darle más peso. El coordinador siempre al final del proyecto tiene que tener más peso porque es el que va a realizar la coordinación y tiene que gestionar y controlar que el proyecto se ejecute. Hay que darle más peso a un socio cuando realice un evento o realice alguna traducción o cuando lidere una subactividad. Cuando en un paquete de trabajo solo hay un líder y el resto trabaja y debe trabajar y debe de aportar lo mismo, se tiene que dar el mismo peso equitativo a los partners. La Comisión Europea, la agencia, sí que se fija si hemos distribuido equitativamente los liderazgos en cada Work Package y si le hemos dado el número de días igual a los socios cuando hacen el mismo trabajo. Eso hay que tenerlo en cuenta. La UA lo que hace es que realiza un Excel aparte, no lo realiza directamente en el de la comisión, para medir bien que el peso de los Work Packages sea equitativo con lo que estamos diciendo en la propuesta. Detallamos cada Work Package por Work Package, para poder volcar bien la dedicación de cada socio y si hace falta lo realicemos por subactividad. Hay que tener en cuenta que esta partida de personal se puede pedir con un máximo de un 40% de la subvención que se esté pidiendo.
Si pidiéramos 1 millón de euros, el máximo sería 400.000. Ya hemos visto la parte de personal. Vamos a ver la segunda partida presupuestaria, que son los costes de viajes y dietas. ¿Qué costes de viaje, qué viajes podemos justificar, pedir en la propuesta? Pues los viajes de gestión para la reunión de lanzamiento, la reunión final, viajes de formación como talleres, visitas de estudio, actualización de programas, viajes de difusión, conferencias, etc. Y también podemos incluir viajes de estudiantes para participar en actividades horizontales del proyecto o para realizar viajes de estudio y prácticas y proyectos de desarrollo curricular. Pero siempre los viajes que vayamos a incluir en la propuesta tienen que ser que estén directamente relacionados con el objetivo del proyecto. Es muy importante. Y siempre los viajes tienen que ser a los países socios del proyecto. Si tuviéramos algún viaje fuera de los países socios del proyecto, hay que justificarlo ya directamente antes de la propuesta. Dentro de los viajes y dietas encontramos los costes de viajes. Aquí también trabajan con unidades de coste. Se utiliza una calculadora de distancia, que ahora lo veremos, que dependiendo de la distancia entre un país y otro, te financia una unidad. Por ejemplo, si el viaje está entre Alicante y Latinoamérica, que es más de 8.000 kilómetros, nos financiarían 1.500 euros. Este es el máximo que nos financiaría, sea el coste que sea lo que nos hayamos gastado luego durante el viaje. Esta es una calculadora de distancias que está en la página de Erasmus+, que nosotros tendríamos que prever los viajes desde qué ciudad hasta qué ciudad se van a realizar, mirar la distancia y así obtendríamos el coste de cada viaje. Es decir, nosotros previamente debemos listar en una hoja aparte los socios y las ciudades donde salen, de las ciudades donde se encuentran cada socio, y los kilometrajes. ¿Por qué? Porque en el libro y la plantilla pondríamos que una universidad, el socio 1, tiene que viajar desde Bélgica, teníamos que poner nosotros la ciudad de salida, teníamos que poner la ciudad de llegada, si es staff o estudiante, y el número de participantes. Y clicar qué distancia se encuentra entre las dos ciudades y los días que van a participar. Y él mismo te calcula los costes. Ahora vamos a ver los costes de estancia. Normalmente los viajes no duran más de... Los viajes de gestión, los viajes de formación no duran más de 14 días. Aquí trabajamos también con unidades de coste y la agencia financia 120 euros por participante y por día. ¿Qué incluye en esta dieta? Incluye alojamiento, transporte local y público, seguro sanitario, personal o de otro tipo. Normalmente, ¿cuántos días tenemos que prever en el presupuesto? Pues los días de la reunión más los días de viaje, que serían un día o 2 días. Entonces, aquí en la plantilla incluiríamos los días de viaje. Aquí hemos incluido que son 6 días y se calcula automáticamente los 720 euros de la estancia. Nuestros consejos. Como la plantilla de Excel que facilita la agencia es una plantilla inteligente, aconsejamos trabajar directamente en esa misma plantilla para así no cometer ningún error. Como he dicho antes, previamente tenemos que tener un listado de todos los socios y de las ciudades de llegada.
de las ciudades de salida de cada institución. Y tenemos que calcular las distancias entre los socios. Así nos ahorraría bastante tiempo a la hora de realizar el presupuesto de viajes y dietas. Nosotros lo que hacemos es unificar viajes, teniendo en cuenta que en un proyecto de una duración normal de 36 meses y que el personal que participa tiene aparte su trabajo diario, no se pueden poner muchos viajes durante el proyecto. Nosotros aconsejamos un total de un máximo de 6 viajes. Se pueden evitar viajar mediante reuniones por videoconferencia. También hay que tener una lógica de número de participantes. Y hay que tener en cuenta que se utilicen ciudades donde sea fácilmente llegar, porque muchas veces las unidades de coste no dan para viajar. Aconsejamos incluir en los viajes el inicio a un viaje en Bruselas, que invita a la Comisión Europea para el coordinador y un socio. Incluimos para países que necesiten obtener visado para venir a Europa, incluir esos viajes para obtener el visado si no están en su ciudad en el presupuesto. Y también aconsejamos, si tienen el Work Package de preparación y necesitan un estudio de necesidades, que incluyan previamente si necesitan costes de movilidad para obtener la información para este estudio. ¿Qué días máximas ponemos? Como he dicho antes, para reuniones de gestión con máximo 2 días, para los viajes de formación 3 o 5 días y para los viajes de difusión 2 días. A estos días habría que incluirle los días de viaje que también financia como dieta la agencia. Este año han incluido una partida presupuestaria que se llama Exceptional Cost, que dice que si las unidades de coste no cubren al menos el 65% de los costes de viaje, podemos incluir dentro del presupuesto una partida para que cubra esa parte que no lo ha hecho con las unidades de coste. Lamentablemente, la información que da el COL es bastante escasa, entonces, bajo nuestro entendimiento, lo que pensamos es que la agencia, si nos aprueban el proyecto, nos cubriría, si no llegamos al 65% con esas unidades, el 35% restante. Por tanto, aconsejamos incluir como exceptional cost en la plantilla del presupuesto más o menos un 35% de lo que vayamos a presupuestar de los viajes. Si presupuestamos 100.000 euros para viajes, presupuestar 35.000 euros de costes excepcionales. Llegamos a la tercera partida presupuestaria, que es el equipo. La agencia nos permite comprar equipo, pero es que sea necesario para la implementación del proyecto. Solo es elegible para los partner countries y podemos incluir costes hasta un máximo del 30% de subvención. Equipos como notebooks, como videoproyectores, etcétera, etcétera. Tienen que ser vídeos que sean realmente necesarios para la implementación del proyecto. Hay que motivarlo mucho en la descripción de la propuesta porque necesitamos la compra de equipos. Hay que tener en cuenta que el equipo es para propósito de enseñanza, nunca para investigación. Luego, si nos aprueban el proyecto, a la hora de gestionar, la Comisión Europea te dice que estás obligado a realizar una licitación cuando compras equipos más de 25.000 euros. Esto es importante para tenerlo en cuenta a la hora de realizar el presupuesto. Financian el equipo al 100%, no existe la depreciación y, lógicamente, no es elegible ni los muebles, ni los vehículos, ni los teléfonos, ni las alarmas, etcétera, etcétera. Por último, llegamos a la partida de subcontratación, que sería en otros programas como la partida de otros costes. ¿Qué nos financia? El certificado de auditoría, que es obligatorio. Es un certificado de auditoría de costes que nos obligan a entregarlo con el Final Report. Una evaluación externa técnica, esta es aconsejable, no es compulsory.
cursos de idiomas y de IT solo para los partner countries, impresión y publicación de las principales actividades, de los principales outputs del proyecto, impresión de materiales de difusión, servicios de traducción para eventos o para outputs, financian también el diseño web y el mantenimiento de la web, y los costes de organización de eventos, pero tienen que ser eventos grandes. Los costes que queramos incluir en el presupuesto tienen que ser siempre costes que estén vinculados con el objetivo y con las actividades del proyecto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de la subcontratación? Que nos financiarían con un máximo de un 10%, que tenemos que incluir la auditoría financiera, que es la única partida para incluir otros gastos, que revisen actividad por actividad para que no se nos escape ninguna subcontratación que podamos incluir en el presupuesto, que tengamos en cuenta los 25.000 euros de la licitación y que hay que revisar la asignación de fondos. Nosotros aconsejamos poner los fondos cuando el líder de la actividad necesite organizar un evento, pues el coste al socio que vaya a organizar el evento. Entonces quedaría de esta manera la configuración del presupuesto. Para un presupuesto máximo de 1 millón de euros, donde tenemos los límites del 40% en staff, el 30% en equipos y el 10% en subcontratación, nosotros hemos compuesto este presupuesto. Equipos no lo pediríamos todo, pediríamos un 20%, porque hemos repartido los costes en los costes excepcionales y en los viajes. Siempre hay que tener en cuenta que los costes de estancia, la partida de costes de estancia va a ser mayor que la de costes de viaje. Muy importante de esta presentación. Esta presentación se ha realizado con la plantilla de la convocatoria anterior. La plantilla de este año aparecerá a mediados de noviembre. Y confirmar el concepto de los costes excepcionales. Nosotros realizaremos preguntas a la Comisión Europea para que nos lo aclaren. Estas se podrán encontrar en las FAQs de la convocatoria. Como conclusión, decir que vale la pena ir actividad por actividad reflejando los gastos necesarios para cumplir esa actividad. Que el presupuesto se debe realizar con tiempo, porque finalmente hay que volcarlo en un Excel oficial. Que previamente hay que hacer un trabajo, hay que leerse la normativa, hay que buscar las ciudades de salida y que tengamos en cuenta que un buen presupuesto siempre va a facilitar, si nos aprueban el proyecto, una buena gestión. Muchas gracias.